Bueno, estamos saludando una vez más a todos los hermanos y a todos los amigos que en esta hora de la noche nos están escuchando por Face y por YouTube. Los estoy saludando en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, somos la iglesia del nombre apostólica unicitaria, la iglesia que predica, enseña y practica lo que la Biblia dice. Quiero informarle a todas las personas que nosotros tenemos reunión en este lugar los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Y las conferencias las transmitimos en vivo a las 7:30, o sea que todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 pueden ubicar las conferencias por Face o por YouTube para que se deleite escuchando la palabra de nuestro Dios, y los domingos a las 10:30 de la mañana. Bueno, disculpen mis hermanos. Bueno, entonces vamos a iniciar este servicio, esta conferencia, en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. En esta hora vamos entonces a dar un tema y vamos a hablar de la ley y de la gracia. Fundamental e importante, tema básico para nuestra enseñanza, tema básico para nuestro fundamento espiritual. La ley y la gracia, no hay que, mis hermanos, hacer una revoltura, ¿no? No hay que hacer una mezcla, sino que siempre tenemos que ubicar una cosa con la otra. Para esto, mis hermanos, vamos a ubicar unos textos de la palabra de Jesucristo que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9 y el verso 16 y 17. Vamos a estar bien atentos. Les ruego a mis hermanos y a mis amigos que cojan un lapicero y un papel y apunten los textos bíblicos para que refuercen más adelante esta enseñanza, su conocimiento, ¿no? Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y el verso 16 y 17, a la letra dice la palabra de nuestro Dios. Nadie pone paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del viejo y se hace peor la rotura. Vamos a estar atentos. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tal vez a leer rápidamente, estos textos de la Sagrada Escritura, ustedes o alguno de ustedes no puedan discernir bien lo que dice el texto, ¿no? Pero, mis hermanos, vamos a analizar bien lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y el otro texto dice, ni echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Una enseñanza de parte de nuestro Dios, que nosotros como cristianos, mis hermanos, como conocedores de las Sagradas Escrituras, no podemos hacer una mezcla de la ley y la gracia. ¿Por qué razón? Porque hay muchas razones. Ya se las voy a dar más adelante.
¿Por qué predicar o por qué enseñar en esta noche sobre este punto? Porque desafortunadamente pastores, maestros, predicadores, conferencistas, en muchas ocasiones, mis hermanos, no en todas, porque hay hermanos que sí hacen diferencia entre la ley y la gracia, pero son muy pocos. Y resulta que tenemos que hacer una diferencia entre tanto lo uno como lo otro y no mezclar el vino nuevo, el vino viejo en odres nuevos. Porque entonces el vino se pierde. Ni tampoco se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Nos enseña Jesucristo que no se puede hacer una mezcla, porque la ley es una y la gracia es otra. Para ello vamos a reforzar lo que estamos enseñando en esta hora de la noche por medio de las Sagradas Escrituras. Si alguno hable, texto que siempre digo, hable conforme a la palabra de Cristo. Si alguno enseña, enseñe lo que está escrito. Enseñe lo que los apóstoles y profetas y Jesucristo principalmente nos enseñó. Palabras textuales de Cristo Jesús. No podemos hacer una mezcla. En otras palabras, no se puede hacer una mazamorra, revolver mazamorra con salpicón. Ahí me disculpan de pronto el ejemplo. Porque si usted revuelve mazamorra con salpicón, quizás le va a hacer mala digestión en su organismo. No se puede revolver o no se puede mezclar la ley con la gracia. Vamos a ver las razones. San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y el verso 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando? Textos más atrás y más adelante está hablando de Jesucristo, de la plenitud de Dios. Tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley, ponga cuidado y atención, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por quién fue la ley? Por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, las obras de la ley, los mandamientos de la ley fueron dados por Moisés a un solo pueblo, al pueblo de Israel. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Por ello, es importante enseñar en esta hora de la noche sobre esto. Porque como a veces los predicadores, hasta los maestros y los pastores, bienvenido, bien puedan, sí que se sientan. Y los maestros y los pastores no se dan cuenta, hacen una revoltura y una mezcla y mezclan lo que es la ley con la gracia. Traen algunos mandamientos y algunas costumbres de la ley y las introducen a la gracia. Y por ello es importante hoy, en esta noche y siempre, predicar y enseñar sobre esta parte. No se puede hacer una mezcla de la ley y la gracia, porque ya leímos en la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia y la verdad. Él vino a cumplir algo. Vino a cumplir la ley.
Por ello es que nosotros no podemos traer de allá para acá, de la ley, mandamientos que no nos competen a nosotros, costumbres que no nos competen a nosotros, porque ya estaba establecido por la ley, que la ley fue ubicada, fue traída por medio de Moisés. Y la ley tenía aproximadamente, o tenía 613 mandamientos, los cuales había que cumplir en cabalidad. Por ello es que la ley, nadie, absolutamente nadie, la pudo cumplir, porque era una carga pesada para el ser humano. El único que pudo cumplir la ley, por eso Jesucristo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El único que cumplió la ley fue nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cumplió la ley para que usted y yo, usted como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, no cumpla la ley, los estatutos que tenía que cumplir Israel, sino que estemos en la gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema, mis hermanos, es muy importante, como todos los temas de la Biblia. Hoy en día, mis hermanos, como dicen por ahí, sin querer queriendo, como decía un protagonista, sin querer queriendo, algunos y de buena voluntad han traído cosas del antiguo pacto, mandamientos del antiguo pacto que correspondían a Israel, y los han traído a la gracia. Pero Dios reprende a su iglesia y le enseña a su iglesia que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, y que la ley nosotros debemos dejarla quieta. Cuando hablo de la ley, hablo de la ley de Moisés, no de la ley de Cristo. Vamos a seguir más adelante para que ustedes sigan entendiendo este mensaje. No estoy excluyendo libros, todos los libros de la Biblia son importantes, porque la Biblia dice: toda escritura es inspirada por Dios. Lo que estoy enseñando en esta hora de la noche es que no se puede hacer una mezcla de ley y gracia. Ejemplo, no se pueden traer algunos mandamientos de la ley para la gracia. Vamos a hablar de uno de ellos: el sabbat. Los que guardan el sábado. Ese mandamiento era exclusiva y únicamente solo para Israel. Ese mandamiento no era para los gentiles. Ese mandamiento mucho menos era para la iglesia del Señor. En ninguna parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, Dios o Jesucristo enseña que la iglesia del Señor, que nosotros como iglesia debamos de guardar el sabbat, debamos de guardar el sábado. En ninguna parte lo enseña. Y por eso es que nuestra doctrina, mis hermanos, tiene que estar fundamentada, esto que siempre lo digo, en apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles no guardaron el sábado. Los apóstoles no guardaron la ley. Después de que Jesucristo les enseñó y les dio la diferencia de la ley y la gracia, ellos comenzaron a vivir en gracia. Comenzaron a vivir en la ley, pero en la ley de Cristo. Ya los mandamientos, los 613 mandamientos pasados, los mandamientos de la antigua época, ya han pasado, y ahora Jesucristo nos da un nuevo mandamiento. Ahora vamos a ver cuál es ese nuevo mandamiento. Efesios capítulo 2 y el verso 7, y leemos hasta el 10, nos enseña la poderosa palabra de nuestro Dios para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso vino Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia. No habla de la ley, nada que ver con la ley de Moisés. Para nosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué el texto dice así? Porque la ley era, haciendo esto, era que usted era salvo. Si usted diezmaba, era salvo. Si usted hacía obras de la ley, era salvo. Si usted daba y regalaba, era salvo. Era por obras que usted era salvo. Paz. Ahora no es por obra. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. No es por las obras de la ley, sino por las obras de la gracia en Cristo Jesús. Un saludo muy cordial a todos mis hermanos que me están viendo en vivo en este momento. Mi hermano Yair Enrique, hermano Yair, un saludo en el nombre de Jesucristo, te saludo. Cielito linda, también te saludo en el nombre de Jesucristo. Y la hermana Daisy y algunos otros más, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos entonces con este precioso tema. Los apóstoles, mis hermanos y amigos, nos enseñaron es a guardar, mis hermanos, la gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a leer cómo los apóstoles nos enseñaron a nosotros a que no toquemos, enseñemos, ni practiquemos las obras de la ley, porque haciendo eso estamos crucificando otra vez de nuevo al Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del verso 5 en adelante dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el verso 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Unos de las sectas de los fariseos que habían creído al evangelio, ellos querían introducir partes de la ley a la gracia. Y vamos a ver qué pasa. Verso 6. Los apóstoles escucharon y dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estaba hablando del yugo de la ley. Todo este capítulo habla de la ley y habla de lo que querían introducir aquellos hombres, aquellos discípulos, no apóstoles, sino discípulos. Es diferente discípulos, apóstoles. Querían introducir, porque ellos venían de allá, venían de tratar de obedecer la ley, conocieron al Señor y cuando conocieron al Señor trataron de enseñar algunas cosas de la ley o traer la ley y decir que se tenían que circuncidar y guardar los mandamientos de la ley para poder ser salvos. Pero los apóstoles les instaron y les enseñaron que no era así. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres
ni nosotros hemos podido llevar. Un yugo, el yugo de la ley, que ni los antiguos la pudieron guardar. Y dice los apóstoles, el apóstol Pedro, ni nosotros tampoco la hemos podido cumplir. Nadie, ningún ser humano pudo cumplir la ley. Por eso vino la gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí nos está enseñando la palabra de Cristo que ningún punto de la ley se puede traer. Y sigue diciendo el verso 11, antes creemos, dice el apóstol Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por la gracia del Señor Jesús, no por las obras de la ley. Se han traído mandamientos de la ley. Muchas veces algunos lo hacen de buena intención, de buena voluntad, creyendo que están agradando a Dios. Pero en otras ocasiones lo hacen de muy mala cizaña, trayendo mandamientos para poder obtener ganancias deshonestas. Y uno de los mandamientos que se ha traído de la ley a la gracia es el mandamiento del diezmo. Y cuando digo el mandamiento es porque es un mandamiento, era un mandamiento, pero un mandamiento exclusivo y único, solamente para el pueblo de Israel. Usted lo puede ubicar en Deuteronomios capítulo 27 y el verso 30 al 34, mandamiento que se le da a Israel. Y en Deuteronomios capítulo y en Levíticos, un mandamiento, en Levíticos capítulo 27 y el verso 30 y 34 fue que dije. Y en Levíticos capítulo 27 y el verso 1 dice, estos son los mandamientos que dio Dios a Moisés. Y Moisés dijo al pueblo de Israel y le escribió los mandamientos, y entre ellos estaba el diezmo para el pueblo de Israel. Pero hoy en día se ha hecho la mezcla, se ha mezclado, pero aquí la Biblia nos enseña y nos dice, no se puede mezclar la ley con la gracia. Vamos más adelante a ver por qué. La ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, verso 15-13 de Hechos de los Apóstoles. Y cuando ellos callaron, Jacob, apóstol de Jesucristo, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios ha visitado por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre de nuestro Dios. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En esto pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos para que ellos sigan pregonando que no había que introducir la ley. Verso 29, que os abstengáis, esos eran los únicos puntos de la ley, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Todo este capítulo 15 nos habla y nos enseñan los apóstoles de que nosotros estamos en un nuevo mandamiento y en una nueva ley. De que la ley de Moisés, nosotros como iglesia del Señor, podemos mirarla quizás para algunos ejemplos. Decir, vea, el padre Abraham, bueno, y algunos, pero no traer las leyes de allá para acá, porque entonces estamos crucificando otra vez al Rey de la Gloria. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla. La cumplió para que nosotros no cumpliéramos la ley, sino que estuviéramos en gracia, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para salvación. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer muy detenidamente la Sagrada Escritura. Y el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplía así la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Cumplamos la ley de Cristo. No se pueden traer mandamientos, no se puede traer el sabá, no se puede traer el diezmo para esta época, no se puede traer los mandamientos que eran para Israel, ubicarlos acá, no se puede traer la circuncisión, porque aquí en el capítulo 15 dice que algunos discípulos querían traer la circuncisión y traer la ley de Moisés, mas los apóstoles se reunieron y hicieron un concilio y llegaron a un acuerdo, que la ley de Moisés ya estaba crucificada y que ahora somos salvos no por la ley, no por las obras de la ley, sino que éramos salvos por la fe de Cristo Jesús. No por lo que usted haga, mi hermano, no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano. Espero que me estén entendiendo entonces sobre este punto, mis hermanos. Estamos en la ley de Cristo. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron exclusivamente solo para Israel. El primer libro, que es Génesis, es un libro histórico. Prácticamente ahí no hay leyes. Pero de ahí para allá lo que es Deuteronomio, Levíticos y Números y Éxodo, esos 4 libros, tienen puras leyes para el pueblo de Israel. Son 613 leyes, las cuales ellos debían de cumplir. Pero como no cumplieron, entonces dice la Biblia, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Enseñándoles, mis hermanos, que ya estamos en un nuevo pacto. El pacto antiguo pasó. El pacto antiguo estuvo crucificado en la cruz del Calvario, porque Cristo vino a cumplir ese pacto antiguo y ahora estamos en un pacto nuevo. Ya las cosas que de Moisés quedaron atrás, las leyes de Moisés quedaron atrás. Ahora sigamos la ley de Cristo. Vamos a sostener estas palabras que estoy diciendo con unos textos que se encuentran, unos textos de la Sagrada Escritura que la podemos ubicar en el libro de Jeremías capítulo 31. Libro de Jeremías capítulo 31 y el verso 31. Espero que estén apuntando los textos, mis hermanos, para que me entiendan, porque estos temas a veces son un poco complejos, porque como tenemos una mentalidad, un chip, desde que hace mucho tiempo nos han estado enseñando y introduciendo mandamientos de ley en la gracia y nos han hecho una revoltura, una mezcla, una mazamorra, un salpicón, entonces, pero no nos han diferenciado qué diferencia hay entre la ley y
entre la gracia y la ley. Hay una gran diferencia. La ley era para el pueblo de Israel y la gracia es para nosotros. En la gracia nosotros tenemos 2 mandamientos que ahora los vamos a ver, los cuales tenemos que cumplir. Ya no eran 613 mandamientos, sino 2 mandamientos. Vamos entonces, mis hermanos, a ubicar Jeremías capítulo 31 y el verso 31. Una profecía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esto se tenía que cumplir más adelante y por consiguiente ya se cumplió. Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34 dice: he aquí que vienen días, dice nuestro Dios, dice Jehová, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando con Israel y con Judá, que son el mismo pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No era como ese pacto antiguo. Iba a haber un nuevo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Siempre el hombre invalida el pacto de Dios. Dios no invalida los pactos. Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que dice lo hace. No es como nosotros que a veces decimos algo, a veces usted promete algo, yo prometo algo y invalidamos los pactos. Como todos los pactos que se han hecho, que los hombres han hecho con Dios, los han invalidado, siempre es así. Por eso de pacto, de pactar con Dios, eso es una falacia. Vamos a pactar, eso es algo que le han enseñado a usted para seguirle sacando dinero, a pactar, pacte usted 100,000 pesos y va a recibir 1,000,000 de pesos. No nos dejemos engañar. Los pactos de los hombres nosotros siempre los infringimos y no cumplimos. El pacto de Dios es un pacto perfecto, un pacto que Él siempre cumple. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura: no como el pacto que hice con vuestros padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Todos los hombres hacen eso. Aunque fui yo un marido para ellos, dice nuestro Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes. ¿Cuál es el pacto? Póngale cuidado, este es el pacto nuevo, el pacto que nosotros tenemos que obedecer. Daré mi ley en su mente. 1. Y la escribiré en la tabla de su corazón. 2. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un pacto nuevo. Cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Cuando Jesucristo se reunió en una mesa, o no sé, se reunió con los apóstoles el último día de la cena, dijo: este es mi nuevo pacto que he hecho con vosotros, la sangre. Lo que derramó Él en la cruz del Calvario era un nuevo pacto. Por eso cuando usted va atrás, hace nulo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted va atrás, o aquellas religiones judicializantes, aquellas religiones que toman cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, muchas veces para lucrarse, como el diezmo, es un mandamiento del antiguo pacto y solamente para Israel. Cuando usted toma mandamientos del antiguo pacto, invalida el nuevo pacto y está incumpliéndole a nuestro Dios. No se puede hacer una mezcla. Por eso al principio dijimos en la enseñanza: nadie puede poner vino nuevo en odres viejos, porque entonces vas a dañar el vino. Nadie puede colocar, dice también el texto, paño nuevo en paños viejos y
coserlo, porque no se te va a coser, porque entonces se te va a hacer peor la rotura. Mis hermanas que son modistas saben de qué les estoy hablando. Entonces, no se puede revolver la ley con la gracia. He aquí vienen días, dice Jehová, dice nuestro Dios, en los cuales haré un nuevo pacto. Dios ya no iba a permitir que el hombre pactara con él, porque el hombre es mentiroso y engañador. El hombre no cumple. Entonces, ¿qué hizo él? Yo voy a pactar con ustedes. Él hizo un pacto en la cruz del Calvario y dice, y les perdonaré sus pecados porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Les estoy mostrando este tema y por la palabra de nuestro Dios, apunten los textos, mis hermanos, para que después no van a decir que yo soy un engañador o un mentiroso. Tienen que poner cuidado, mis hermanos, o alguien que quiera pensar eso. ¿A quién están diciendo eso? Porque me considero hijo del rey. Entonces, mis hermanos, vamos a leer un texto, Hebreos capítulo 10. Dice que la suma de tu palabra es verdad. Hay que tomar toda la palabra para poder enseñar un tema como este. Estamos en una nueva ley, la ley de Cristo. Jesucristo dijo, he aquí un mandamiento nuevo los doy, que os améis los unos a los otros. Eso es parte del nuevo pacto que Dios hizo para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué nos enseñan la palabra de Cristo Jesús. Versos 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, el único Señor que tenemos, Jehová, Jesús, Yahvé, el único Dios. Pondré mis leyes en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. Por eso hay que obedecerle a nuestro Dios. Y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué es que usted como iglesia del Señor y yo nos esforzamos por vivir santamente? Porque Dios ha hecho un pacto con nosotros en la cruz del Calvario y la ley de Cristo nos la ha puesto en nuestra mente. Por eso es que no tenemos malos pensamientos, no fornicamos, no hacemos hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, maledicencias y todo ello, porque todo eso son obras de la carne, porque Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y sigue diciendo y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que decía en Jeremías capítulo 31 y el verso 34. El nuevo pacto que Dios hizo para con la iglesia del Señor. Ya Dios había ungido a muchos profetas, hablándoles de que Él iba a tener un nuevo pacto. En este caso al profeta Jeremías, y también el profeta Isaías anunció sobre este nuevo pacto. Todo el capítulo 53 de Isaías habla del pacto de Dios, quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová, y ahí habla el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, algo profético que se cumplió en la cruz del Calvario. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El nuevo pacto. Tenemos un pacto nuevo. Entonces, mis hermanos, ya no tenemos 613 mandamientos. Era imposible guardar 613 mandamientos. Vamos a mirar por la Biblia, por la palabra de Dios, cuántos mandamientos tenemos usted y yo para que agrademos a Dios. Voy a decirle así, pero se lo voy a mostrar por la Sagrada Escritura. No tenemos sino 2 mandamientos para agradar a Dios. El resto, vamos a ver. Evangelio según San Mateo
capítulo 22, y el verso 35 al 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, y el verso 35 al 40. Dice la Sagrada Escritura: y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle diciendo, porque a eso era que iban esos maestros de Jerusalén, los escribas, los saduceos, todos esos maestros que habían no para aprender de Jesús, sino para poderle tentar, para poder a ver qué decía, si a ver pronto la embarraba, para poderle crucificar antes de tiempo. Pero quedaron con los crespos hechos, ¿y qué tuvieron que hacer? Inventarse algo para poderlo crucificar, porque si no, no le habían podido crucificar, inventar mentiras. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Toda la ley que había desde Génesis, los 5 libros del Pentateuco, toda la ley la resumió Dios en 2 mandamientos para que usted y yo pudiéramos cumplir esos mandamientos y se cumpliera la Escritura, que Él iba a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, iba a poner temor de Dios, amor de Dios. El primer mandamiento, si usted cumple el primer mandamiento, está cumpliendo toda la ley, está cumpliendo toda la gracia, está cumpliendo toda la Escritura. Alguien me dirá, pues, porque si la Biblia no dice que no mentiráis. Efectivamente, en el antiguo pacto decía eso, pero en el nuevo pacto también, dice la ley del amor: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Si usted y yo amamos a nuestro Dios, no mentimos. Si usted y yo amamos a nuestro Dios, no fornicamos. Si usted y yo amamos a nuestro Dios, no adulteramos. El que es casado o casada respeta a su marido. Si usted y yo amamos a nuestro Dios, no pecamos, no practicamos el pecado, porque el primer mandamiento es ese: amar a Dios de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y el segundo, semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo esto, toda la ley de Cristo, toda la ley de Moisés, en 2 mandamientos. Invéntese algo, un ejemplo. Cualquier pecado por ahí que usted se invente, está resumido ahí en el amor de Cristo. Si usted ama a Dios, donde quiera que usted esté, va a obedecer y va a serle fiel a Dios. El salmista David dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y me subiere por allá, donde quiera que están, allá va a estar el Señor Jesús. En cualquier parte donde el fiel cristiano esté, va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque está tratando de cumplir, estamos cumpliendo el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios, no engaño. Cuando yo amo a Dios, pago lo que debo. Cuando yo amo a Dios, no robo. Cuando yo amo a Dios, no fornico. Y así sucesivamente, ni digo maledicencias, ni estafas, ni nada de ello. Cuando amamos a Dios, cumplimos ese mandamiento. Ya no son 613 mandamientos como eran la ley de Moisés. Era imposible cumplir 613 mandamientos. Que la circuncisión, cortar el prepucio,
que el sábado nadie lo pudo guardar, que el sabá nadie lo pudo guardar. Hoy en día ahí andan algunos que creen que guardan el sábado, pero no lo han podido tampoco guardar porque no cumplen como es en verdad el sábado. No se pueden traer mandamientos de la ley e introducirlos a la gracia, porque estamos entonces diciéndole a Cristo mentiroso. La ley para allá por medio de Moisés fue dada, más la gracia para acá, para la derecha, vinieron por medio de Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, aquella luz verdadera venía a este mundo. El antiguo pacto es viejo y está a punto de desaparecer. Cuando dice a punto, la iglesia no está guardando la ley. Cuando dice a punto es porque hay unos como el pueblo de Israel que todavía creen que están guardando la ley, pero nadie ha podido guardar la ley, solamente uno, el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 8, y el verso 13. Es bueno leer siempre las Sagradas Escrituras, pero detallar, mi hermano, estar pendiente. Yo por lo menos soy mal lector de la palabra de Dios, se los voy a confesar. Porque yo por lo menos voy a comenzar a leer el Salmo, un ejemplo, el Salmo 51, y difícilmente lo termino porque me ubico en el texto. Ahí me paro en un texto y comienzo a mirar el texto. ¿Qué me quiere decir el texto? Entonces difícilmente lo termino. O leo Hechos de los Apóstoles, un ejemplo, capítulo 17, y estoy leyéndolo, me detengo en un texto. Y a veces me detengo en ese texto y me voy a la concordancia, miro por una parte, por la otra, ¿qué me quiere decir ese texto? Entonces difícilmente termino un capítulo de la Biblia. Entonces les insto para que nos estudiemos la Biblia y desmenucemos los textos bíblicos, la palabra de Dios. La Biblia dice que Él es como pan, esto, comámonoslo, este es el alimento. No leamos la Biblia como un periódico, como una cartilla con Doritos. Sí, lea, gloria a Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen y los que leen, pero también los que ponen por obra las palabras de esta profecía, ¿no? Es bienaventurado el que lee, gloria a Dios, porque uno leyendo aprende, pero deténgase en los textos y observe lo que le quiere decir el versículo o lo que le quiere decir el Señor por medio de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 8 y el verso 13. ¿Qué enseñanza nos trae el Espíritu Santo, Jesucristo? Dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, mis hermanos. Ya el nuevo pacto está crucificado, el antiguo pacto está crucificado, y dice la Biblia que es un viejo pacto. Por eso el texto anterior que leímos, no se puede coger el vino nuevo y echarlo en odres viejos. El viejo no se puede echar allá, ni viceversa. No se puede paño nuevo con paño viejo, porque se hace peor la rotura. El nuevo pacto, mis hermanos, comienza desde Hechos de los Apóstoles para acá hasta Apocalipsis. Cualquiera me dirá, ¿y los evangelios? Ahí dice que es Nuevo Testamento. En los evangelios, mis hermanos, Jesucristo vino a cumplir la ley. Los 4 evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, los 4 evangelios, Jesucristo vino a cumplir la ley, todavía estaba cumpliendo la ley. Por eso usted ve en los evangelios todavía que hay cosas de la ley. Se habla ahí, se habla del diezmo de los evangelios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmad lamenta. Le decía a los escribas y a los fariseos que eran ciudadanos israelitas, no la iglesia del Señor. Y así sucesivamente todavía se circuncidaban, ¿ya? Pero después de Hechos de los Apóstoles para acá, el apóstol Pablo y los apóstoles lucharon
por este tema de la circuncisión o por este tema de la ley, que querían introducirla en la iglesia del Señor. Y los apóstoles, juntamente con Pablo, lucharon para que ningún punto de la ley se metiera en la iglesia o se metiera en la gracia. Porque nosotros somos salvos es por gracia, no porque usted y yo hayamos cumplido la ley, porque ningún hombre la pudo cumplir. El único hombre que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Entonces dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. El primero ya es viejo. Bueno, esa palabra viejo no la digo yo, ¿no? No me la estoy inventando, está en las Sagradas Escrituras, ¿no? A mí a veces me parecía como grosero decir esa palabra, pero si está en la Biblia hay que decirlo. Ya, entonces ha dado por viejo al otro pacto que había. Ahora tenemos un pacto perfecto, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es fiador de un nuevo pacto, mis hermanos. Por eso no hay que introducir, mis hermanos pastores, por favor, no traigamos cosas de la ley para la gracia. Por eso yo he luchado en mis conferencias y ya llevo 4 conferencias. En estos días doy la 5ª sobre el diezmo. No se puede traer el diezmo para acá porque el diezmo era para la ley y era solamente para el pueblo de Israel. No era para la iglesia. Entonces cualquiera dirá, uy, me libré de dar el diezmo. No, pero no te has librado de ofrendar. Hay que ofrendar y hay que aportar en tu congregación y hay que sostener al pastor, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que no podemos, y también Jesucristo estuvo en contra de eso, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Como dice aquí, no se puede echar el pacto nuevo en pacto viejo. No se puede hacer esa mezcla, mis hermanos. Mis hermanos pastores, mis hermanos maestros, que no han detallado este punto, Dios me mostró a mí este punto y me demoré meses estudiando sobre la ley y la gracia. Y comencé a desmenuzar y a estudiar la ley y la gracia. ¿Qué diferencia hay? Porque yo no hacía diferencia. Yo predicaba y hacía una revoltura y a veces la mazamorra es buena. Pero cuando usted revuelve mazamorra con salpicón y hace una revoltía, eso le hace daño. Eso nos hace daño espiritualmente, mis hermanos. Los mandamientos de la ley eran para Israel y el mandamiento de la gracia es para nosotros. Por eso Jesucristo dijo, os he dado un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, cumplamos esos 2 mandamientos y estamos cumpliendo toda la ley de Cristo. No nos pongamos a echar carga a la iglesia, hermano pastor, a la iglesia, cargas que no deben de llevar, como el sábado, como el diezmo, como algunos la circuncisión, como otra cantidad de mandamientos que habían en la ley. Esos mandamientos eran exclusivos para Israel. No hagamos ese chambullido, no hagamos esa revoltura, no hagamos ese pantano, mis hermanos pastores, mis hermanos maestros. Yo soy alumno, yo no soy maestro, yo no tengo ni siquiera títulos. Solamente tengo un título que es ser hechos hijo de Dios. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos capítulo 7 y el verso 22, y vamos a leer hasta el 27, que dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso es que yo les digo que yo cojo un capítulo de la Biblia y me detengo. Detengámonos ahí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El otro pacto, el del antiguo pacto, era un pacto imperfecto. Este pacto de acá es un pacto perfecto. ¿Por qué es imperfecto el de allá? Porque el de allá se mataba un cordero y se ponían para remisión de los pecados en la hoguera y se sacrificaba. Pero dice que encubría nomás el pecado del pueblo, mas no le daba perdón. Mas el de acá
Jesucristo, que es el Cordero, el que se sacrificó con nosotros. He aquí el Cordero de Dios, dijo el profeta, que quita el pecado del mundo. El que se sacrificó por nosotros fue un Cordero perfecto y un pacto perfecto. Yo creo que ya me van entendiendo, ¿no? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Está hablando de los levitas. Eran muchos los sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces quedaba uno, luego otro, y se moría y seguía otro, y así sucesivamente. Murió Aarón, murió los hijos de Aarón, y seguían otros, y así sucesivamente. Mas está hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable. Está hablando de Cristo, el que tiene el sacerdocio para toda la eternidad. Por eso Él es nuestro Padre, y Él es nuestro hermano, y Él es nuestro sacerdote para siempre. Los sacerdotes levíticos, los sacerdotes ya del antiguo pacto, hoy en día ya murieron y están prácticamente en tierra, en polvo. Yo creo que ni en esqueleto, están en polvo. Mas este sacerdote, Jesucristo, que tiene un sacerdote perpetuo para siempre, murió y el diablo se alegró, hasta ahí llegó. Pero lo que él no sabía era que al tercer día iba a resucitar, y resucitó. Y hoy en día es sacerdote para nosotros para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es también nuestro intercesor. No es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Porque tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo, de Jesús, nos convenía, porque sin ese sacerdote no había salvación. Santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los mismos cielos. El Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Por eso, mis hermanos, no tenemos que coger mandamientos que no nos corresponden a nosotros. Os he escrito un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ahí se resume todo. Que no mintáis está ahí en el amor de Dios, porque si yo amo, no miento. Si yo amo a Dios, no miento. Si yo amo, los que son casados, si aman también a sus esposas y no la maltratan, o así viceversa. El que ama no peca, se esfuerza por vivir santamente. Está cumpliendo el único mandamiento, el primer mandamiento: amarás a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 27 dice que no tienen necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes. O sea, el nuevo sacerdote no tenía necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer primer sacrificio por sus pecados propios, por sus propios pecados. O sea, que los sacerdotes de la época antigua ofrecían sacrificios por sus propios pecados, porque eran pecadores, y también por el del pueblo. Mas este sacerdote ofreció, dice que él se hizo pecado, ofreció siendo inocente, santo, puro, se ofreció así puro y santo, y llevó las iniquidades de usted y las iniquidades mías, las llevó y las crucificó en la cruz del Calvario. Se hizo mentira, se hizo fornicación, se hizo pecado por nosotros, siendo que no era así, era inocente y puro. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley constituyó sacerdotes a hombres débiles que pecaron. Eran sacerdotes, y a pesar de que eran temerosos de Dios, pero pecaron. Pero el nuevo pacto es un pacto perfecto, porque hubo un sacerdote, o hay un sacerdote llamado Jesucristo, el cual nunca
nunca conoció pecado, ni nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. El nuevo sacerdocio, por eso dice la Biblia que es un sacerdocio perfecto. Mas el de acá, el de los levitas, el de Aarón, era un sacerdocio imperfecto, el sacerdocio de Aarón. Porque Aarón y sus hijos, por lo menos Leví, los hijos de Leví, ¿qué no hicieron los hijos de Leví? Tremendo, ¿no? Ustedes ya conocen la historia. Y si no la conocen algún día estudiaremos sobre eso. Entonces, estamos en un nuevo pacto. Y como estamos en un nuevo pacto, mis hermanos, nosotros no podemos tocar puntos de la ley e introducirlos a la gracia. Santiago capítulo 2 y el verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, que no hubo nadie, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que traiga un mandamiento para la gracia tiene que cumplir todos los 613 mandamientos, comenzando porque tienen que circuncidarse, comenzando porque tiene que guardar el sábado, comenzando porque de ahí para allá tiene que hacer sacrificios y otra cantidad de ritos que decía la iglesia, que decían la ley, y mandamientos que ordenaba la ley al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel. Ahora, el mandamiento para nosotros: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Para soportar entonces esto, ¿cómo es eso de que hay el que infringe un mandamiento de la ley, infringe todos los mandamientos? Así era, mis hermanos, y así es. Por eso, cuando ustedes le traen un mandamiento para acá, de la ley, y infringe un mandamiento, está infringiendo todos los 613 mandamientos de Adán, porque no estás cumpliendo. Es más, ni siquiera ese mandamiento que te han puesto, mandado por los hombres del diezmo, ni siquiera ese mandamiento lo cumplen a cabalidad, porque no lo están haciendo como la Biblia se lo exigía al pueblo de Israel. Ya eso lo hemos visto en otras conferencias. Entonces, no se puede traer la ley para la gracia, porque por gracia sois salvos, no por obras para que otros se gloríen, no por las obras de la ley. En la ley era, usted hacía esto y era salvo. En la ley alguien te pegaba en una mejilla y tú también le podías devolver, porque era ojo por ojo y diente por diente. En la gracia no es así. El que te pegue en una mejilla, voltéale también la otra. Claro que yo no haría eso, yo arrancaría a correr, ¿no? Yo no voy a esperar que me pegan en la otra mejilla. Bueno, listo. Entonces, en la gracia es diferente, porque tenemos un pacto perfecto. Vamos entonces a leer Gálatas capítulo 5. Vea cómo el Señor Jesús nos va enseñando poco a poco, ya para terminar, y ya terminamos con esto. Gálatas capítulo 5, del verso 1 en adelante hasta el 6. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Cuando habla de la ley, si usted está tomando puntos de la ley, está andando en esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, nada os aprovecha Cristo. Habla de la incircuncisión, habla de un punto de la ley. No hay que traer puntos de la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncidan, que está obligado a guardar toda la ley. O sea que si usted quiere traer un punto de la ley para acá, está obligado a guardar toda la ley. Listo, traiga el diezmo. Listo, traiga la circuncisión, pero guarde los otros mandamientos que nadie los pudo guardar. Entonces no está haciendo nada. Y sigue diciendo: de Cristo os desligastes, separasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si traes algún punto de la ley, has caído de la gracia, mi hermano. No hay que traer puntos de la ley. Por eso es que yo estoy en contra de lo del diezmo y en contra de los puntos de la ley. No por no diezmar ni por no dar, porque hay que dar y hay que aportar
¿ya? Sino porque los puntos de allá, de la ley, no se pueden traer a la gracia. Por esta razón, porque nos desligamos de Cristo. Lo dice la palabra de Dios. De Cristo desligasteis los que por la ley sois justificados. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que yo le decía ahora, amar a Dios y amar a vuestro prójimo, como a ti mismo. Es la fe por el amor. No es por los mandamientos de la ley, es por la fe y por el amor. Si sigues cumpliendo algún mandamiento y trayéndolo de la ley para la gracia, te estás desligando de Cristo. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice Fernando Vélez, no lo dice como dicen algunos, un falso maestro. No, ni siquiera maestro soy. El que me diga a mí falso maestro, pues está mintiendo porque ni siquiera maestro soy. Todavía soy alumno y estoy aprendiendo de Cristo. Entonces, mis hermanos, el consejo a ustedes pastores, a ustedes maestros de la iglesia, de las iglesias del nombre, no revolvamos la gracia con la ley. La ley ya fue crucificada y cumplida por Cristo, porque Él no la abrogó, sino que la cumplió en Él. Y la gracia ya nosotros la tenemos, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron por medio de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. En todo caso, muchas gracias por su atención prestada. Y no se les olvide ubicarme por Facebook, por YouTube y por Instagram también. Ahí me pueden ubicar como Luis Fernando Vélez. También les estoy recordando que los días lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo en vivo a las 7:30 de la noche todas las prédicas, y los domingos estamos transmitiendo a las 10:30 también las conferencias o las prédicas. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad del único Dios verdadero. La paz de Cristo para todos.